Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Casi en la miseria, a pesar de tener una fortuna en acciones bancarias, moría en Viena de saturnismo, el hombre que supo ponerle banda de sonido a este sueño que todavía nos atrevemos a imaginar como posible, el día en que los hombres volverán a ser hermanos. Su enfermedad era humillante, solo, aislado de los otros por su sordera, padecía de un vientre hinchado del que debían extraerle líquidos abdominales. Tenía edemas en los pies, cólicos, diarreas. Su proverbial mal carácter alternaba con periodos de exaltación, en los que componía cancioncitas como el himno a la alegría. Psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar son los nombres actuales de este cambio de personalidad que Beethoven empezó a manifestar a los 20 años, más o menos por la misma época en que comenzaron sus problemas estomacales. Hay incertidumbre científica sobre si su sordera se debía también al saturnismo. De lo que no hay ninguna duda es que su muerte fue causada por el envenenamiento del agua que tomaba, con plomo. Se han hallado grandes concentraciones de este metal en los huesos de su cráneo y en mechones de su pelo. Todos los síntomas que acabamos de enumerar, incluso la psicosis, son típicos de esta intoxicación minuciosa denominada saturnismo. Todos los días, de a sorbitos, un poco de plomo. Beethoven murió a los 57 años. Estamos hablando de una agonía muy, pero muy lenta. El crimen perfecto. El arsénico es el favorito de los envenenadores bien provistos de paciencia. Durante siglos, su presencia en el cuerpo era indetectable. Sus síntomas se confunden fácilmente con los de varias enfermedades. El arsénico es el sueño dorado de todo asesino, no levantar sospechas, no dejar rastros. Por esa razón, son numerosísimos los crímenes célebres perpetrados con la sutileza de este veneno. Por la misma época en que empezó a salir en todos los cuadros con una mano metida a la altura del tercer botón de su chaleco, allá por 1816, el asesino vertía todas las noches un poquitito de esta sustancia incolora, inodora e insípida en el vino que Napoleón se hacía traer de la ciudad de Constanza, exclusivamente para él. Ese gesto que sus cortesanos imitaban por considerarlo elegante, en realidad quiere decir: muchachos, me duele el epigastrio. 5 años duró este laburo de hormiga, corroerle de a poco las entrañas al emperador. Su úlcera es una especie de obra maestra del crimen, así como las incipientes lesiones degenerativas del hígado, cirrosis y carcinoma hepático. Menos estéticas o más vulgares eran las náuseas y vómitos, los dolores abdominales y unas constipaciones y diarreas napoleónicas. Se indican algunos riesgos menores de multa por contaminación con arsénico y aluminio. Reza la página 53 del informe preliminar del Proyecto San Jorge, siempre atentos a la salud de sus billeteras. Pero volvamos a espiar en los baldaquinos del lecho de muerte de Bonaparte. De haber sido interrogado en la corte, el asesino de Napoleón hubiera citado a Paracelso. No hay venenos, hay dosis. De hecho, el conde de Montholon le suministró el golpe de gracia en sus 3 últimos días de vida, una inocente bebida llamada sirope de almendras. El petizo agrandado, que llegó a ser dueño de un imperio que solo había sido derrotado por el invierno ruso en el campo de batalla, murió en medio de una sed tremenda, que este cóctel con gusto a almendras y naranjas no podía aplacar. Un touch de cianuro en las almendras, más 10 gramos de calomel, un purgante de la época que aportaba mercurio, tuvieron el efecto de una bomba dentro del minado cuerpo imperial. Juntos hacen cianuro de mercurio, más todo el arsénico acumulado. En pequeñas dosis puede ser, pero la mezcla es fatal. El Club de los Suicidas. En el campeonato de la muerte inducida, el cianuro vendría a ser el superclásico de los suicidas. Mucho antes de que se inventaran las pastillitas para dormir, la sobredosis por marca o heroína y otras alternativas más rockeras, si lo que querías era provocarte el sueño eterno, era la opción ideal.
Para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, sin silenciador, no mancha las paredes ni el piso, no hay que hacer un curso para aprender nudos complicados. Llame ya. Nuestro país tiene una historia triste con el cianuro. Durante la época del proceso militar, una cápsula era la salida de emergencia obligada para evitar la picana y las delaciones. Aún en concentraciones bajas, es fulminante y mortal. Con una sola pastillita, en 30 minutos, sos boleta. El gas Ciclón B, a base de cianuro, era el que utilizaban los nazis para el exterminio masivo de personas. Humedecido, se degrada en ácido cianhídrico o ácido prúsico, y no hace falta agregar mucho más. A diferencia de todos los tóxicos que hemos numerado, el santato, escuchen esto porque es el que van a echar, el santato no se ha cobrado víctimas famosas. Apenas varios ignotos laburantes en la minería hidroquímica por flotación y pobladores de las zonas aledañas a estos proyectos. Uno de sus componentes, el disulfuro de carbono, está reglamentado por la Ley de Residuos Peligrosos. Se permite una emisión de hasta 10 miligramos por segundo. La empresa emitiría de manera constante 270 veces más de lo que admiten nuestras leyes, y ya es mucho decir. Se absorbe por inhalación, por vía oral o disuelto en agua, por piel. Solo el 1% se excreta, del 70 al 90% pasa a la corriente sanguínea. Se acumula principalmente en el hígado, el cerebro y la sangre. Estudios realizados por la Commonwealth of Australia en 1995 en un grupo de trabajadores de una fábrica textil de rayón de viscosa, cuyo uso del disulfuro es infinitamente menor que el de una minera, revelaron que en 26 de 36 trabajadores una reducción de la inteligencia, respuestas más lentas y pérdida de la destreza manual. Polineuritis, migrañas, irritabilidad, fatiga, insomnio son los síntomas más leves, aunque a más de 2.000 metros de altura del encargo. Arteriosclerosis en arterias del cerebro y periféricas, aumento del colesterol y enfermedades coronarias, alta presión sanguínea son sus efectos cardiovasculares. En los ojos produce irritación, pequeñas hemorragias en la retina o microaneurismas. Estudios en mujeres obreras de esas fábricas textiles revelaron desórdenes menstruales y abortos espontáneos ocurridos luego de ser expuestas a 10 partes por millón, o sea, casi nada, de este componente del santato. En los varones decrece la libido, cambia la morfología celular del esperma, hipoespermia, teratospermia, y guarda que teratos en griego quiere decir monstruo. En altas concentraciones puede producir psicosis y narcosis. También, en un 90% de los trabajadores, produjo disminución auditiva o directamente sordera, como Beethoven. Después de esta sarta de calamidades, discúlpenme, pero es lo que está en riesgo, casi como un chill out bajísimo, sigue sonando algo. Subámosle el volumen, que pase de nuevo al primer plano. Sí, es el himno a la alegría. Nada de esto nos ha sucedido, ni podemos permitir que nos suceda. Estamos vivos, sí, el seco orgullo de tener 2 pasos, bien puestos sobre la tierra, todavía cantamos.